Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, mi querido Trino? ¿Cómo te va por allá? Muy bien, Luigi, muy bien. La verdad es que me da mucho gusto verte, aunque sea virtualmente, pero me encantaría que estas reuniones para ferias del libro ya fueran presenciales, pero sabemos que nos va todavía a tardar un rato. Pero al menos estamos platicando el día de hoy, después de no vernos en una feria de libro. Creo que la última vez que nos vimos fue en Baja California, así que pues vamos platicando de este libro que me encanta. Sí, vamos a platicar hoy de los calcetines solitarios para la Feria del Libro de Iztapalapa 2021. En realidad es un libro que hicimos ya hace bastantes años, ¿no? Eh, Sí. y que, bueno, por suerte ha tenido buena aceptación. En el 2011, fíjate, No hace 10 manches, años ya. estaba yo pensando eso 10 años. precisamente. Ahí salen calcetines que ya no tengo porque, ¿te acuerdas que yo lo que hice es que la textura de los calcetines son calcetines míos? Que le dije a Gabo, escanéalos y pone esa textura de calcetines en los monos. Y ya esos calcetines ya no, ya ahora uso, mira, guarache, ahí está. Guarache sin calcetín. Pero está padre tu idea, porque para platicarles a los amigos, la verdad la idea es de Luigi, pero lo padre es que es un libro que hablamos sobre bullying, sobre los gandallas, sobre esta cuestión de ser un cuate gandalla en la escuela o en los lugares que se aprovecha de los menores, se aprovecha de los más débiles y demás. Pero lo padre es que se te ocurrió que lo hiciste con calcetines. Eso se me hace padrísimo. Sí, bueno, y si tus calcetines de aquel entonces ya parecían de abuelito, yo no sé, por suerte ya, por suerte ya los dejaste, ¿no? Ya estás, No sé como, si te pasa con Oliverio, pero con Chema a mí me pasa que ya estoy usando calcetines de él, porque está bien patón. Ya también tu hijo está grandote, entonces te ya estamos, confunden, ¿no? exactamente, ya estamos compartiendo calcetines. Todavía calzones no, pero calcetines sí. Y hay una curiosa promiscuidad de los calcetines, ¿no? A mí también de repente mi pareja me roba calcetines, mi hijo, etcétera. En efecto, con otras prendas íntimas es más difícil. Pero los calcetines es esta extraña, no sé bien, es como la prenda más menospreciada, menos querida. O sea, lo hemos comentado, ¿no? Si te regalan calcetines en Navidad o en tu cumpleaños, pues más bien te agüitas, ¿no? Te vienes para abajo, te dices, bueno, ¿qué es esto? ¿Un insulto o qué, no? Y un poco por eso fue que elegí que los personajes fueran calcetines, ¿no? Para que fueran como doblemente motivo de escarnio, ¿no? O sea, como en la historia, pero también que tuviera esa sensación como de poca cosa, de algo que no vale la pena, inútil, etcétera. Y bueno, y también porque creí que había que hacer una suerte de fábula. En este caso no se trata de animales, sino de objetos, ¿no? Entonces, no sé si aplica bien la palabra fábula, pero la idea era contar una historia sobre lo que nos pasa a nosotros, a los niños, todavía creo que a otro nivel, pero todavía con bastante fuerza a los adultos, ¿no? También debe estarse molestando, la carrilla, el que está ahí como cuchillito de palo jodiendo, el que se hace cómplice, etcétera. Contar este fenómeno pues a través de calcetines, ¿no? Para que no fuera tan crudo, tan de repente tan violento, ¿no? Niños pegándose, molestándose, humillándose. Entonces, tal vez los calcetines fue un poco esa la intuición, ¿no? Elegirlos para que no fuera tan directo, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia cuando, digamos, te llegó la historia, que eran calcetines, qué pensaste? No creo que sea apasionante tampoco dibujar calcetines.
No, pero de alguna manera, no, sí era un reto, pues, nada más que hablar de pasiones, era reto, y era interesante que no, la historia es muy, muy buena en el sentido de que se trata, esto lo hicimos en 2011, y se trata del primer libro, ahora sí que infantil, en la que se trataba directamente esta cuestión del bullying en las escuelas y en los lugares, digamos, para ponerlo de alguna manera en situación. Y, y se me hacía muy interesante que hayas escogido que sean unos calcetines, porque es la prenda, como bien dices, más menospreciada, pero a la vez, si se pelea, pues son calcetines. Lo difícil hubiera sido, o más que difícil, lo complicado para poder ver la brutalidad de que se peleen o sea, cuando hay violencia en esto, ya estamos muy acostumbrados por los videojuegos, o los chavos están acostumbrados de que la violencia del videojuego, a mí a veces se me figura que los chavitos se posesionan de los personajes y se quieren golpear. En cambio, si son calcetines, la violencia se hace un poquito neutra, ¿no? En el sentido de que, pues, en realidad no estás viendo pelearse a niños de verdad, se están peleando calcetines. Y entonces el reto se volvió interesante para mí porque, porque estamos hablando de una cosa que es no para reírnos, porque pues, es un tema que causa mucho escozor y que, como lo hemos platicado en muchas de las presentaciones, a veces las mujeres, son más en el sentido, son más inteligentes para hacer el bullying, ¿no? No es como nosotros brutales que nos agarramos a golpes, a veces también es la cuestión psicológica y las niñas pueden hacer bullying cibernético de alguna manera, molestar a otras niñas y eso eh, también pasa con los niños varones, pero los niños varones somos más en ese sentido primitivos a golpes y ya sabes, y lo padre de esto es que al ser calcetines, al igual que inútil se me hacen los calcetines como la corbata, todavía la corbata se me hace el último eslabón ya de, de la prenda, se me hace tan inútil una cosa ahí colgando porque pues tiene que ir con un traje y demás, eh, que lo que pretende en la corbata, al menos mi idea era cuando yo veía las fotografías de los Beatles y los veía tocando en ensayos con sus trajes muy setentas, sesentas, todavía sesentas, con sus corbatas, los veía como una especie de juego psicodélico hippie, unos hippies tocando, pero con corbata era como una especie de burla en ese sentido, porque pues no los veíamos en una oficina ni nada de eso, el contexto lo sacaba. Pero los calcetines siguen siendo para mí una prenda, y como la historia ocurre en un cajón de calcetines, una prenda que es enigmática, y ya lo hemos platicado tú y yo. De repente creemos que existe un limbo de calcetines, es decir, siempre hay un calcetín que se pierde, ¿no? Sí, el gran enigma de ese calcetín perdido, ¿no? Que creo que no hay no, sesión de lavado en el que no se pierda alguno. Y bueno, yo quería en la historia dar una respuesta a este misterio, ¿no? La invitación es a que busquen el libro, lo compren, lo lean y de algún modo lo que intentamos, creo yo, en este libro era plantear una problemática que está con nosotros desde hace mucho tiempo, que no se va a ir fácilmente, que está a todos los niveles, y contarlo de manera tal que lo puedan leer niños que no saben leer, que simplemente van a ojear el libro, ¿no? Hasta los abuelos, ¿no? O sea, digamos, es un libro que yo creo que mi intención por lo menos es que tenga muchas capas de lectura, ¿no? Que te puedas identificar con qué papel estás jugando tú hoy, digamos, con respecto a la gente que te rodea, ¿no? ¿Quién eres tú ahora? El jodón, la víctima, el cómplice silencioso, el chingaquedito, ¿no? El que es así como el terror. ¿Quién, no? Creo que de algún modo todos estamos siempre involucrados de alguna manera en esto
y la propuesta del libro es contar una historia, o sea, que si haya una historia allí detrás, donde se manifiesta esta problemática y que el lector se sienta, digamos, identificado, ¿no? Se sienta reflejado en este curioso espejo que crean los calcetines, ¿no? Yo debo decir que, digamos, cuando lo empecé a planear, cuando lo empecé a escribir, me di cuenta que no solo yo era muy molestón, no solo de niño, sino todavía, pues, ¿no? Sino que también a veces yo era el molestado y muchas otras veces era el cómplice silencioso, ¿no? O sea, sí me di cuenta de que, eh, de que yo mismo he adoptado muchas facetas. Entonces también, digamos, curiosamente, este libro también me iluminó a mí mismo, ¿no? Me hizo ver cosas de mí que no tenía tan claras y patentes hasta que no las ves, digamos, ya además en este formato como muy visual, muy material, ¿no? Muy casi acariciable, ¿no? De repente dices, chin, yo soy como esta calceta negra que es bien gacha, ¿no? O sea, qué mal he sido con esta banda, por lo menos, ¿no? No sé Sí. si te ha pasado a ti que de repente te reconoces como en estas actitudes. No, por supuesto, es algo que lo hemos vivido y lo vivimos siempre los gandayas en la escuela, pero luego te das cuenta que los gandayas cuando tú estabas en primero de secundaria eran los gandayas de tercero de secundaria, pero el tiempo te da la oportunidad, porque eso pasa, de llegar a tercero de secundaria. Y en vez de haber aprendido a no ser bullying porque te lo hicieron, tú ahora te vuelves el verdugo, te vuelves y aprovechas esa oportunidad de que ves a los chiquitos de primero de secundaria, que los ves entrar de sexto, todavía muy mocosos, y te vuelves el que bulea, o te volvías el que buleaba. Entonces, de alguna manera yo siento que, mira, una de las cosas que se me hace muy interesante, que viene a tu escrito y que yo lo puse, es que al calcetín lo pueden incluso torturar, ahí lo vemos que le están poniendo un clavo en la frente al calcetín y lo están jalando, ¿no? Obviamente, pues, como es un calcetín, ese es el tipo de ilustración que te digo, que se te hace simpática, no así si fuera un niño, la tortura, pues no, sería tremenda, pero, pero, pero sí hay una parte de reflexión como papá que te das cuenta cuando ya somos papás de niños, y tú tanto como yo tengo una hija también, pero tengo unos hijos varones, que los niños de repente hacen este equipo de hacer bullying, y el bullying no nada más es una cuestión, como te dije hace rato, física de golpes o algo, también a veces el bullying es hacer a un lado a alguien, no hacerle caso, digamos que apartarlo de tu círculo, que se sienta que nadie le está haciendo caso. Hay momentos en el que José María me dice que le estaban haciendo bullying ahora que ya sabes que juegan, que ya me estoy dando cuenta, lo hicimos en 2011 y estaban chiquititos nuestros hijos, pero ahora ya son preadolescentes o adolescentes en dado caso, y les hacen bullying, por ejemplo, en estas cosas de los videojuegos que son ya participativos y más en estos tiempos pandémicos, en que pues terminan su tarea y tienen, al menos Chema tiene una hora para jugar el videojuego que quiera, una hora y media, siempre se pasa de la hora, siempre pensamos que va a ser una hora 15, una hora y media, pero ¿sabes cómo le hacen bullying los demás? Ahora me doy cuenta es que él les empieza a hablar, porque, ¿sabes? Estos videojuegos se hacen en equipo y se hacen cosas en las que todos participan y van llegando a ciertos puntos, no sé cómo se llama esto, si se llama Fortnite o algo así, y de repente oigo que Chema dice, oigan, háganme caso, entonces ya lo oigo silencio y digo, ¿pasó algo? Sí, me están haciendo bullying, no me están incluyendo en el juego, aunque él esté ahí, ¿me entiendes? No, lo silencian, le ponen mute. Luego al rato ya se le pasa y luego lo veo a él que le hace a otros lo mismo, ¿me entiendes? Es algo que es muy interesante ver, y sobre todo ahora que los hijos han estado tan metidos en sus casas que ya no hay
manera de ir a la escuela presencial, en que el bullying migró, digamos, a niveles ya cibernéticos, ¿no? Sí, al mundo virtual. Y es muy curioso porque de algún modo en estos juegos de video, ¿no? Y también, digamos, en las propias clases virtuales, en Zoom, etcétera, de algún modo también es un lugar donde podrían, en principio, socializar, pasársela bien, etcétera, etcétera, en este contexto en el que estamos ahora, digamos, de a veces como mucha soledad, mucho aislamiento, etcétera, y entonces que se dé este fenómeno, ¿no? Digamos, la ley del hielo, ¿no? La clásica ley del hielo, ¿no? O la exclusión, etcétera. A mí siempre me ha dado mucho que pensar, ¿no? O sea, ¿qué diablos estará pasando? Porque en realidad tiene que ver, creo yo, con dos cosas, ¿no? Con como establecer una jerarquía, ¿no? O sea, creo que de algún modo en las escuelas siempre es dejar en claro como quién es el que manda, como si necesariamente tuviera que haber alguien que manda, ¿no? Y luego, por otro, también una idea de que mucha gente no ha aprendido a relacionarse si no es a través de la burla, ¿no? Que incluso a sus mejores amigos no puede, digamos, dirigirse o manifestarle su amistad si no es a partir pues, de cierta mala vibra, ¿no? O sea, ya no digamos chacota, chacota que se pasa de la raya, ¿no? Y eso ya para mí es también como muy significativo, porque incluso gente que se quiere, que se estima, etcétera, se aplica gacho la ley del hielo, ¿no? Y eso creo que era un poco el objetivo, ¿no? O sea, manifestar en un libro, poder plasmar en un libro cómo se dan esta serie de fenómenos, sin, obvio, pretender dar una respuesta ni una solución, ¿no? Más bien simplemente con la idea de ponerlo sobre el tapete, que sean los lectores los que de algún modo retomen la hebra y decidan, pues digamos, cómo enfrentarse a esta problemática, ¿no? Pero Sí. en efecto, este asunto que dices ahora como del ciberbullying, ¿no? La carrilla virtual, pues bueno, creo que está en su apogeo, ¿no? Cuando escribimos este libro, probablemente ya existía eso y ni enterados estábamos, ¿no? No Exacto. estaba, digamos, tan en boga, ¿no? Pero ahora ya, digamos, hasta policía cibernética hay, ¿no? Digamos, para revisar qué está pasando en estas situaciones en las que de repente la gente sí se pasa de lanza, ¿no? Fíjate, todo lo que ha pasado desde 2011 para acá, ya pasaron 4 años de un gobierno del bullying más grande del planeta, que era Donald Trump. Y te fijabas que realmente él, eh, todo su periodo que duró, perdón, ni siquiera, sí, duró 4 años, ¿no? O sea, este, todo su gobierno y todo se dedicó a bullear a quien sea. Se agarraba las redes sociales, para mí era algo novedoso ver a un presidente tuiteando como si fuera cualquier hijo de vecino, como si siguiera siendo ese Donald Trump de su programa que tenía, que se llamaba El Aprendiz, donde corría y decía, estás despedido, y esa prepotencia. este, Pasamos todo este periodo y los calcetines ya existían, el libro estaba ahí, o sea, lo hicimos en 2011 y siguió habiendo este tipo de personajes que ahorita si lo volvieras a escribir y si lo volviéramos a hacer, te aseguro que salen muchos más ejemplos de cómo esto no se ha erradicado de alguna manera porque el poder del buleador, digamos, el que tiene el poder de tener a la gente y a alguien y que lo agarran ahora sí de tu puerquito y lo ponen ahí en evidencia, eh, es algo que seguirá existiendo. No mientras a lo mejor yo lo que siento es que este libro tiene una
parte interesante en las escuelas. Si compra el libro o lo compra una escuela o lo compra una maestra y se lo lleva y lo lee en el salón de clases, yo te aseguro que muchos niños y niñas tendrían una participación interesante y habría también una especie de, de compenetración hacia adentro de qué tanto sí son víctimas o son victimarios. Es decir, también a veces uno no se da cuenta que uno puede estar haciendo bullying porque simplemente lo único que crees es estás mangoneando a alguien, pero no estás haciéndole bullying, ¿no? Sí, bueno, a mí hace 10 años que recibo comentarios de niños, incluso de adolescentes, ¿no? Que se han acercado al libro. Y entre las cosas como más interesantes que me han dicho es cuando logran, digamos, poner en palabras algo que les estaba pasando y que sabían que no se la estaban pasando bien, ¿no? Pero que no lograban, digamos, articular y decir, esto está mal y esto se llama bullying y esto me están haciendo a mí, ¿no? O sea, muchos niños me han dicho, bueno, es que yo me di cuenta de que lo que parecía normal no estaba bien, ¿no? Y digamos, cada vez más ahora nos damos cuenta de esto en nuestras épocas. Tú eres un poco más grande que yo, ¿no? Pero digamos, a mí me tocó también una época en la que esto estaba completamente normalizado, naturalizado, ¿no? Exacto. No pasaba prácticamente nada, y es más, hasta era quizás celebrado, ¿no? No nos dábamos cuenta de las situaciones, pues digamos, tal vez de demasiado malestar que estábamos provocando. Yo me acuerdo, por ejemplo, en un campamento de la escuela, con, que dormíamos con los profesores en el mismo, digamos, en la misma zona, ¿no? Que ellos mismos celebraban y festejaban de repente gandayeses, ¿no? O sea, me acuerdo que una vez le llenamos el sleeping bag a un compañero de corcholatas, siempre llegaba más tarde, porque a él le tocaba como lavar los platos de la cena, llegaba más tarde a acostarse, pues un día llegó ya para dormirse, ya todo apagado, y pues estaba lleno de corcholatas, y fueron los propios maestros que le decían, pero no hagas ruido, silencio, ¿no? O sea, participando de la gandallez y la broma, y todos felices, muertos de la risa. Eso era lo que estaba naturalizado, era lo normal. Y creo que sí los tiempos han cambiado, y ahora por lo menos lo podemos articular en palabras, ¿no? Y un poco el objetivo del libro era ese, ¿no? Que pudieras tener imágenes, texto, diálogos que te hiciera entender cuál es la situación por la que estás pasando, cuál es la situación por la que están pasando los Sí, niños. sí. Sí, tienes toda la razón. Me recuerda la anécdota de el Instituto de Ciencias, en la época en la que me tocó a mí lo que fue todo lo que fue primaria y secundaria, eh, solamente hombres, ¿no? No había niñas. Ya en la prepa entraron las del Colegio Veracruz y se hizo mixto, y todos esos compañeros que eran super bullying cambiaron su actitud, pero así totalmente, se hicieron como por arte de magia, dejaron de ser esos chavos que molestaban, y incluso se les ablandó el corazón, así te lo digo. Pero todavía me acuerdo en la secundaria que había un viaje, yo no fui a ese viaje, pero un viaje a Disneylandia, y era un camión desde Guadalajara hasta por Mazatlán, Sonora, Mexicali, Tijuana y hasta Disneylandia de California en un camión escolar en donde lo organizaban dos maestros, dos hombres, ¿no? Maestros. Uno era el doctor, era doctor pero de biología, y el otro era de matemáticas, así. Y a medio camino, o sea, me platicaban que a medio camino los maestros sacaban guantes de box, ¿no? Par y un par. Entonces decían, a ver, Luigi, tú, y tú, Trino, órale, agárrense a golpes. Ah, no, pero ¿por qué? A ver, porque sí. Que,
aquí en el pasillo del camión, o sea, pues, ¿en qué nos vamos a entretener de aquí a que lleguemos hasta Disneyland? Entonces y todo el camión se ponía y dices, y luego me va a tocar a mí contra no sé quién, güey, o sea, porque los maestros no era de que era tú contra él y tú contra él, y decían, más o menos están de la rodada, más o menos tienen el mismo peso, o sea, nunca vamos a poner, y dice, y no estamos haciendo algo mal, decían los maestros, lo que estamos haciendo es primero divertirnos y lo estamos haciendo hombres, decía, no mames, entonces decían que iban de terror, era un viaje de terror, cuando podía ser un viaje divertidísimo a Disneylandia, ¿no? Sí, ahí, justo mientras lo contabas, también me quedé pensando que, bueno, también, aunque es un fenómeno en el que participan también las niñas, las mujeres, de muchas maneras, también tiene un lado machista, ¿no? De Sí. demostrar, de, digamos, de hacer ver tu fuerza, ¿no? Y yo algo que me he dado cuenta, sobre todo después de haber escrito el libro, pero ya de algún modo creo que lo intuía y lo logré, digamos, meter ahí, es que también muchas veces el bullying es como una especie de rito de pasaje, como de ordalía, como de repente una serie de, como algo grupal, y en ese grupo se decide, ni siquiera tiene que estar planeado, pero se va decidiendo sobre la marcha, que alguien tiene que demostrar algo, ¿no? Que es más hombre, que puede más, lo que sea, ¿no? Pero tiene que demostrar algo y muchas veces eso que tiene que demostrar es crueldad, ¿no? Y creo que de algún modo eso también ha estado muy presente en nuestra educación, digamos, oficial en las escuelas, pero también en nuestra educación cultural, ¿no? Es lo que vemos, aprendemos, mamamos de todos lados, ¿no? Como esta idea de que está bien infligir daño, ¿no? Puede ser hasta divertido infligir daño, ¿no? Y de algún modo, pues, este libro es como una especie de, caray, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué somos así, no? O sea, ¿por qué creímos que había algo divertido, risible, festejable, ¿no? En este tipo de actitudes, ¿no? Sí, eso que decías es cómo normalizar algo que ahorita a la distancia lo ves y es totalmente eh, políticamente incorrecto, porque esos mismos que te hacían el bullying, también cuando te ibas de viaje, como bien dices, a un campamento o lo que sea, eran los primeros que molestaban a las vacas, eran los primeros que andaban agarrándole la cola al gato y haciéndole cosas, eran los primeros que molestaban a los animales, y era como algo que tú veías mal, porque yo siempre en mi casa y demás, yo soy el más grande de mi familia, luego tengo otro hermano y luego tengo 3 hermanas. Y mis hermanas, pues mis papás, mientras que a mí, Alejandro y mi hermano, nunca nos cumplieron el deseo de tener una mascota, porque queríamos siempre un perro y luego pues queríamos un gato y luego queríamos así, mis papás le empezaron a comprar las mascotas a mis hermanas. Y y el amor por los animales es como primordial. Hay una parte en la que te hace ser menos bullying cuando tienes animales domésticos en tu casa y los quieres y los tratas como la de la familia. Y de repente estos chavos bullying en situaciones así, como dices tú, no solamente demostrar su poderío físico, además porque eran más grandes o porque son más truchas y son más malosos, pues, digamos, de alguna manera, lo hacían también con animales o quemaban hormigas, o vamos a un hormiguero y les ponemos palomitas para que exploten. Y tú decías, ¿qué pedo con estos güeyes? O sea, sí traían un rollo, que de repente, pues, rayaba en lo psicótico de que dices, estos güeyes de grandes van a ser, serial killers, ¿no? Y luego después me los he encontrado, al menos tengo en mente 2 que eran así super bullying, con sus familias muy normales y muy, no, incluso muy recatados. Y luego a veces les decía, yo me he enfrentado a ellos y les digo, ¿te acuerdas que eras
eras un cabrón en la escuela y demás. No, pero es que eran otras épocas, acuérdate. No, ahora mi Camacho, porque así, no se agüite, eso ya pasó, ya, ¿a poco? No, ya no pasa, ¿no? Entonces los ves y dices, pues ya es un padre de familia, ya es buena onda, no se torcieron tan gacho. Pero el bullying no nomás era una cuestión con los mismos compañeros, sino te digo, con animales o con plantas o con quemar, tender, arrancar, molestar, Sí, ¿no? como una experimentación con la crueldad, ¿no? Creo que de repente hay eso y que a veces, pues en las que uno se pasa, ¿no? O sea, y a mí me parece natural de repente tener curiosidad, ¿no? O sea, vamos a prenderle fuego a esta hormiga, órale, ¿no? Pero también eso, cuando se normaliza, cuando es aceptado y nadie dice nada, es cuando empieza a ser problemático, ¿no? Yo creo que yo en lo personal empecé a disfrutar las palabras, el juego de las palabras, a utilizar el lenguaje. De algún modo creo que mi cercanía, digamos, con la literatura comenzó un poco por haber sido víctima de bullying, ¿no? Yo también hice bullying, ¿no? Seguro, pero yo tenía, en mi casa somos 4 hermanos, y yo soy el tercero, o sea, tenía 2 hermanos más grandes, que siempre me estaban molestando, ¿no? O sea, siempre eran los dos grandes de los dos chicos, ¿no? Y también en la escuela me tocó ser como de los más chicos y de los más chaparros siempre, ¿no? Y entonces mi manera de defenderme, ¿no? Como no podía ser física, porque era más chiquito, ¿no? Me acuerdo, no sé, la primera vez que en primera de secundaria fui a la cooperativa a pedir algo, pues no, ni siquiera alcanzaba, ¿no? El mostrador. Fue a través de la lengua, ¿no? O sea, a través de ser hábil con la lengua, así me defendía, ¿no? Y entonces me di cuenta que aprendí, por ejemplo, a observar a los demás, a fijarme en sus lados débiles, porque era mi manera de defenderme. Me atacaban y entonces yo contraatacaba diciéndoles algo como muy viperino sobre cómo eran, ¿no? Sobre a lo que aspiraban o lo que les gustaba, ¿no? Y de algún modo me di cuenta que había un poder, ¿no? Un poder en la lengua, ¿no? En el lenguaje, una fuerza ahí. Eh, de algún modo siento que, que eso de algún modo me salvó, ¿no? Me acercó a la literatura, aunque también me hizo, no sé, como acudir a una normalización del bullying, que también, aunque no sea físico, puede ser terrible, ¿no? Que es como acudir a esta chacota, a esta ironía, a este humor que, que suele ser a costa de los demás, ¿no? En lugar de que sea sin atacar a nadie, ¿no? O sea, podemos reírnos sin que haya nadie lastimado, ¿no? Sí, Etcétera. sí, 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 tienes toda la razón. Yo eso es una parte que lo platicábamos mucho José María, mi hijo y yo, acerca del humor, porque luego me platica cómo es que el humor puedes tratar tantos temas con ironía, con humor y demás, y no caer en la tentación de la burla. Es decir, yo siempre le digo, una cosa es reírnos con a reírnos de, ¿no? O sea, te vas a reír del chaparro, del gordo, del que tiene, ¿no? Para ponerte el ejemplo de la secundaria brutal, era uno de nuestros compañeros, tenía como un pie más corto, pues, nada más, así, y le decían el hecho en México, y así se le quedó, ¿no? Porque se suponía, da risa, pues, pero no, porque era esta idea de decir, está mal hecho, y es la crueldad hasta en el apodo, Sí. es como
¿cómo te quiero decir? Porque es infalible, es así como un putazo que si alguien encuentra tu defecto y lo pone muy evidente, puta, o sea, ese apodo te lleva hasta al final de tus días, o sea, siempre vas a ser el negro, el pelón, el piochón, etcétera, cualquier cosa de tu físico y demás, poniéndote este ejemplo era así, entonces yo le decía a José María, es mucho mejor reírnos con a reírnos de, cuando nos reímos juntos de algo, es de una situación humorística, pero cuando mucho del humor se basa en burlarte de los demás, estás haciendo bullying, estás haciendo un bullying que, que lo vemos hoy en día en las redes sociales y hay esa capa delgada en la cual de repente el diálogo, que puede ser un diálogo inteligente para llegar a un acuerdo, se vuelve en agresión contra ti porque te burlas de su condición, porque hay muchísimo clasismo en nuestro país, hay un clasismo ya arraigado, que te hacen ver tu forma, tu color de piel, tu estrato social, todo. Entonces, eso es bullying también. Eso es una manera de hacer bullying que sigue siendo normalizado hasta cierto punto, hasta que alguien llega y como bien dices, ahora sí el policía que llega y dice, esto está mal, te pueden cancelar tu cuenta, puedes perder tu empleo por eso, puedes terminar, mal, porque yo siempre les he dicho esto a los adultos, yo sé que luego hay niños que nos están oyendo, a los adultos les digo, no estén tuiteando si están con unas copas encima, porque, porque lo que se te puede hacer chistoso con el alcohol no es chistoso, o sea, antes en los periódicos o en lo que pudiéramos publicar, había un personaje que era muy interesante, que era el editor, y yo me acuerdo que Payán nos decía, ustedes nunca se autocensuren, aquí el que los va a censurar soy yo, lo cual me parece fantástico, porque entonces hay alguien que te va a dar principio de realidad, te va a decir, esto no lo voy a publicar, brother, porque no, o sea, no vas a llegar a ningún lado, nos van a apedrear el periódico, te estás burlando de algo religioso, te estás burlando de algo, esto va a herir susceptibilidades. Y ahorita no hay ese editor, tu editor eres tú, entonces no te eches unos tequilas de más porque vas a ponerte a tuitear cosas que se te hacen simpáticas sin darle la justa distancia de decir, oye, no, espérame, estoy haciendo bullying, ¿no? Sí, lo que pasa es que también en los contextos, por ejemplo, escolares, a veces es difícil que, que los niños, las niñas que son víctimas de este tipo de situaciones, primero se atrevan a expresarlo, ¿no? Y vayan, no sé, con la maestra, con el director, con quien sea, con la autoridad, pues, que pueda decidir, y es un poco lo que también está intentado decir en el libro, ¿no? Porque a veces entonces te bulean doble, ¿no? O sea, digamos, tú tratas de apelar a cierto orden, ¿no? O sea, que alguien diga, a ver, hasta aquí, vamos a poner límites, un alto, etcétera. Y entonces ahora eres el traidor, el soplón, el chivato, ¿no? Etcétera, etcétera. Y te vuelves entonces ahora doblemente buleado, ¿no? Y esto de algún modo también se liga con algo que decías, ¿no? O sea, para mí, pues digamos, la única respuesta que yo podría dar después digamos, de pensar en el tema y de escribir el libro, es que en última instancia siempre vas a encontrar con quién reír con, ¿no? Siempre va a haber alguien, ya que hablamos de calcetines, siempre va a haber un roto para un descosido, realmente te vas a encontrar, ¿no? Entonces, si de repente, pues un grupito de plano que están segregando, muteando, humillando, aplicando la ley del hielo, tal vez con ellos no es, ¿no? Tal vez es con otros, ¿no? Y yo creo que también un poco así uno va tomando sus decisiones y va creando como sus amistades a lo largo de la vida, ¿no? Como
sabiendo con quién sí puedes tener un espacio de confianza, ¿no? Y creo que esta confianza es justamente en la que te ríes con, ¿no? Y no de, ¿no? También a veces quizás se vale, ¿no? Pero con cierto tacto, con cierto límite, ¿no? Cuando sabes que no va para más, ¿no? Que no estás ofendiendo. Pero esos límites son muy difusos, no los puedes saber de antemano, es solo, digamos, sobre la marcha que vas a saber si tu chiste se está pasando de la raya, ¿no? Sí, eso es una de las grandes ventajas de las amistades, es decir, los amigos, muy amigos, se echan carrilla y tienen la piel gruesísima, es decir, de alguna manera el hecho de ser tan brothers, tan amigos, yo conozco luego a cuates que yo digo, ¿cómo es que no se están ofendiendo si se están diciendo las peores cosas, ¿no? Si llegas, y eres, ¿no? Eres un amigo reciente y está tu amigo de toda la vida, entonces el amigo reciente llega y entonces te dice, oye, ¿quieres agua de Jamaica? Mira, ahorita te sirvo, ahí está. Y entonces ves a tu amigo de siempre y le dices, ¿qué onda, perro? ¿Quieres agua? Pues sírvete, ¿no? O sea, pero no es una cuestión, es una especie de carrilla bullying, pero hay alguna parte que no es que sea lo ideal, pero se puede traducir como cariño, es un cariño grande, ¿me entiendes? El que te estén diciendo perro y sírvete tú y esto, lo haces es decir, no sé cómo explicarlo, pero lo haces con quien quieres mucho, te vuelves un bullying. Pero es totalmente aceptable porque los dos hacen lo mismo, ¿me entiendes? El otro le contesta igual, cállate cerdo, pues no sé qué, no, o sea, si no has visto cómo se hablan los rabasa entre ellos y a los, no, entonces te das cuenta. Los Sí, editores sí, no, le dicen a la marrana y le dicen a uno de los escritores, no, entonces tú ves que eso es puro cariño, es cariño, pero en una escuela eso, a lo mejor un chavito lo ve en los grandes y luego dice, pues es que yo lo voy a llevar a la escuela y no hay ese filtro, que sí lo tenemos nosotros y que es importante que desde chavo leas esto porque hay una sensibilidad que sí te marca en toda tu manera en el que estás apenas muy tierno, pues, tiernito en el sentido de encontrar los filtros adecuados para entender una cosa es la carrilla y otra cosa es el bullying y el acoso y es interesante que sí este libro ayude y yo lo creo que lo va a ayudar a los chavos a entender un poquito esta manera de verlo en la escuela, ¿no? Y tú, digamos, como me surgió la duda, ¿no? En tu historia como monero, ¿no? Cuando empezaste a dibujar, eh, ¿utilizaste de algún modo tus habilidades de dibujante para burlarte, para pitorrearte, para caricaturizar así en mala onda a alguien o Pues, no? no, claro que sí, pero era a los maestros. De alguna manera, de alguna manera era a los maestros, pero era como un sentido de que quiero pertenecer a la parte revolucionaria, de que voy a hablar mal del de matemáticas, que a todos nos cae mal, ¿me entiendes? Pero o sea, el día que el maestro de matemáticas, que nunca se enteró, hubiera visto ese dibujo en el cual yo le estaba poniendo esas cosas, pues me expulsan, ¿no? Pero, pero utilizas esos recursos no precisamente para aprovecharte de él y hacerlo sentir mal, era para pertenecer a la disidencia, Claro, a los que nos sí. caen mal. Y entonces, sí usaba yo esa parte, ¿no? O sea, obviamente, claro que me llegaron a pedir los maestros, a ver, yo sé, Camacho, que usted nos ha dibujado, a ver, dibújeme, entonces yo hacía una versión muy light de ese, ¿no? Entonces, para caerle bien, pero nunca la versión de la panza y la barriga más grande del maestro de matemáticas, ¿no? Entonces, sí, claro, claro. Pues sí. Bueno, pues esa es la propuesta que estamos haciendo a nuestros amigos
la Feria del Libro de Iztapalapa 2021. Es la reedición de Los Calcetines Solitarios, una historia sobre bullying, escrita por mí, Luis Llamara, y dibujada por Trino. También hay que decir que con un estilo y una paleta de colores muy diferente de lo que sueles utilizar como en tus monos más conocidos, ¿no? Cotidiano, sí, con la tira cotidiana es hacer algo diferente, que eso hace que me guste el proyecto, porque luego uno se aburre de pan con lo mismo, y cuando vienen este tipo de cosas y a ti te gusta la paleta y te gustó el estilo, me saca también un poco de lo que es lo repetitivo de diario, y este tipo de trabajos pues me gustan porque me sacan ya de la rutina. Porque además ya no hablamos de eso, pero uno de los grandes desafíos, tanto desde el punto de vista de la escritura como del dibujo, fue cómo acercarse formalmente a un tema así, a un problema así, para que de algún modo no sea brutal ni terrible, ¿no? Ajá, y entonces, de algún modo, yo también creo que tus decisiones con el dibujo tenían que ver con esa con la historia. Búsqueda, ¿no? Y adaptarme a la historia, que la historia es eso. Es divertida y está padre, pero en el fondo sabes que es algo fuerte, ¿no? Que hay violencia, que hay esto, pero era la única manera de poder llegar a fondo a contar esta historia que es tan interesante. Creo que entre nosotros no nos hemos echado nunca mucha carrilla hasta ahora. Porque hay que vernos más seguido en persona, seguro. Exacto. Bueno, pues muchas gracias, querido Trin, un placer. Igual, Luigi. Estar contigo acá para la Feria del Libro de Iztapalapa. Ya tenemos que planear nuestro nuevo proyecto, ¿no? Sí, ya lo creo. Ya nos estamos tardando, ¿no? Hace 10 años que hicimos este libro, luego hicimos el del Paraíso de las Ratas. Ajá. Quizá ya toca, ¿no? Pensar. Ya toca, ahora sí, hay una nueva década, hay que hacer 2 en esta década. Está bien, sí, además tenemos mucho tiempo. Ahorita sí, sí. No salimos de casa. Exacto. Gracias, abrazo. Gracias a Sexto Piso. Gracias. A Sexto Piso, chao.